Buenos días. ¿Se llama Cima? No. Cima es el edificio, sí. Ya. Yo le voy a enviar el templado. Listo. Tienen un cortecito. Sí, creo que está en el otro. Es que son dos. Uno es de piso a piso y el otro es sótano. Sí. Este. Sí. Ah, pero es que un corte más como esquemático. Sí, Bueno. pero corté el edificio, ¿cierto? Pues, como arquitectónico, no. Bueno, entonces, Sí. a veces yo creo que hay que mirarlo y si no lo piden, porque es muy bueno tener un corte con el objeto de determinar las alturas de montaje, por ejemplo, los gabinetes de piso, lo especificamos perfectamente con el nivel, con el corte lo especificamos, porque si no,
Cuando lleguen a la construcción, pues se van a encontrar de que, pues sí, está un gabinete de piso que tiene unas medidas, pero no No saben saben, en dónde ubicarlo. no saben en dónde Aquí al ubicarlo. fondo. Eso es súper bueno. Y hay unas medidas, Se compadre. lo pueden ver en la vida. Así es. Sí, Lo claro. pueden ver en la versión. Es que está bastante. No, ven, yo te envío una versión. Y van a mandar otra. Modificar. Ah, es a poner. Pues te puede ir adelantando. Pero viendo qué no se va a hacer. Para que luego digan que no se va a hacer. Ah, sí, estoy en esa. Luego, para inmediatamente, yo ya estoy haciendo un balance. ¿Estos son lotes de qué? De casas. Eso es De una parcelación. parcelación Ujú. ¿Pero parcelación de casas o parcelación de bodegas? de casas. De casas. ¿O tremendas casas o qué? Ajá, esos son ricos. Claro, Es. es una más propia campeona. Sí. Claro, por allá, sí, claro. ¿Y cómo voy ahí Ahí pues? tiene pipa y sopla, ahí tiene pipa y se lo por el vive Gracie. Sí, Por por ahí vive Gracie Renda. Por ahí. ¿Ya te le gustaba Juan? No me gusta. Dígame qué lote a ver si. No, esos lotes son carísimos. Sí. Bueno. cuando van a entregar Metro con cuadrado todo. vale 200 mil. El metro cuadrado. Vale más, el de encima vale 3 millones. El de encima, el metro cuadrado. De un lotecito nomás. Un metro cuadrado. Y lo que El tiene de cada encima área, tiene que ser cada lote de 2000. ¿Usted sabe quiénes son los Santa Coloma? Bueno, Sí. ellos son los dueños de eso. Esa gente. Y ese es la. Eso es un estrés. ¿Cuánto? No, pero no se le No, eso sí vale todo eso el metro cuadrado. Sí, es que encima, Con la ese edificio casa. que yo te envié, el metro cuadrado son 3 millones. Porque es una Ah, no. Mira, espera, este diseño que vamos a hacer después, para que se pongan a llorar, que justifique esa plata. Porque es que normalmente uno en las constructoras uno está pensando en ahorrar plata, pues en optimizar costos, pero con esos lotes tan costosos no, no hay que tirarle todo como debe ser. Mm. Por ejemplo, eso, pues, eso es un diseño básico. Bueno, pues el lote 14, 33.000 metros cuadrados. Ese es el de ellos. ¿Sí? Es que no, realmente todo es de él, Pues, pero él es el que pero, lo va a parcelar. pero Y ese es es donde está la casa, una hacienda. No, espectacular. la pasión de Gavilanes Campaña. Sí. Ah, bueno. Sí me enviaron otro. Yo solo voy a pedir para que me envíe primero, pues cuando llenen pues me hagan sus correos. Listo, ya se lo va a Pero si cambiar. quieres, te lo reenvío. 9.500 millones cuesta el otro. Es mucha plata, mucho No, poder es que adquisitivo. No, pero es que Malabar Eso que había cerrito. y eso tiene porterías y. Y es sano, ¿no? O sea, hay No, una pues, cosa que por allá está aquí. Mire que allá vendan unos niños, una familia que se vino a Estados Unidos. Ellos estuvieron buscando en Latinoamérica y lo encontraron en Colombia. Y en Colombia encontraron allá. Y se vinieron para acá y ahí viven con los ya hijos. lo yo le envío un correo. Y arrendan una casa grandísima, como en 5 millones de pesos mensuales. Por allá de arren. Sí, es una casa, parece un hotel. Y tienen hasta un caballo. Y es que va a comprar una vaca de una señora también para ponerla ahí.
Pero el arriendo vale 5 millones mensuales de Ah, sí, se corta, sí. Eso. Listo. Vamos a ver. Y eso es muy exclusivo, estos planos, estos proyecticos. ¿Cómo es? Para reenviarlos, los muchachos, para que empecemos a trabajar. Exclusivos. Sí. No, eso No, que lo reenvíes. Bueno, Sí. con un equipo de trabajo. igual los arquitectónicos. Oigan, ¿cuál es el Carolina y Juan Pablo, me envía porfa el correito otra vez por acá. Si es tan amable, por el chat. Hay unas que no son wifi, Pero es como para varios variantes. una que la compramos y le decimos que la mande ya, Sí, que la recoja. esa es la más económica. Y la consuelo, sí. Sí, pero sí, no, yo también. Con lo mejor de la manera me considero. Entonces toca otro que la recoja ahí en el concepto. De por parte. Sí, Sí la puedes pagar, sí, que la claro, ponen allá. y la recoge O allá. digamos, no, si soy, yo tengo una consulta, no, Sí. problema, sí. No, se la llevan a la casa. Bueno, pero no está. Problema, sí, ya no. Pero no sé si se la llevan. Bueno, sí, La compro. sí, pues es la, sí, es la. Sí, no, o sea, la he buscado. Y cuando la busco con wifi, vean. Está rebajada. Listo, vamos a trabajar. Ustedes, los de la parte izquierda de la mesa, trabajamos con los lotes. Y nosotros, los de la derecha, con edificio. El que haga el mejor diseño. Pero vea, ya, él dijo es que los de la parte izquierda trabajan con una y nosotros trabajamos con el edificio. Entonces ya ahí es trampa. Entonces el ingeniero ahí en la mitad que. No, nada. Vaya. Yo lo superviso. A mí me dicen el Messi contra el Barcelona. Yo soy Barcelona contra el Real Madrid. Vamos a ver, ¿usted con qué va a salir, hombre? Bueno, Yo soy la que más supervisar en todo madre. La que me va a firmar el proyecto. bueno, Carolina, tenemos otra, pues, de las principales conclusiones que sacamos el día de ayer, fue que retail, que tenemos el formato número 2 de verificación de infraestructura de soporte, en el cual tenemos que, pues el inspector RETI va a diligenciar y a dejar expreso quién es el ingeniero diseñador y quién es el ingeniero encargable de aprobar y firmar el diseño. En este caso, ustedes pueden ser perfectamente diseñadores, pero un solo profesional no puede cumplir ambos roles. El diseño debe ser aprobado pues, por una tercera persona. Esa figura de firma de diseño no se encontraba, pues no se encuentra en el RETIE, pero en el retail sí las constructoras deben de buscar otra persona que les permita, que les dé una supervisión de esa aprobación. Eh, como las constructoras, pues, en muchos de los casos mantienen pues muy ocupadas, si a uno lo contratan por el diseño, usted le dice, bueno, le va a hacer mi diseño, vale X cantidad de plata, y la revisión y aprobación por parte de un ingeniero puede valer X otra cantidad de plata. Si están dentro de la misma empresa, perfectamente pues uno supone que lo podrían hacer, ¿cierto? Claro, pero aquí por ejemplo, si diseñó Andrés Felipe Londoño, eh, normalmente es que pues la revisión la puede hacer cualquier ingeniero, electricista, electrónico, adjuntan quién fue el revisor, si es de la misma empresa pues no hay ningún problema, pero sí van a haber responsabilidades cuando llegaba el caso que pase algo, ¿cierto? Que el cálculo haya quedado mal hecho, que les hizo falta un tubito. Sí, Exacto.
Entonces la cosa, sí, la cosa no es como tener simplemente como es de la misma empresa, siempre pongamos el que lo revisó, que fue Fulanito Pérez, sino que saber que estamos pues sometidos a una responsabilidad. Bueno, entonces vamos a... Y de una preguntita, Sí, señor, dale. o dos preguntitas. Ayer no revisamos el otro formato, pero pues entendía que era similar, hablando del formato de la TDT. Allí también aplica lo mismo, es decir, el diseñador, que en este caso tiene que ser ingeniero electrónico de telecomunicaciones, necesitaría otro ingeniero electrónico de telecomunicaciones que le revise y le avale el diseño. Sí, señor, así es. El formato número 3, O sea, que solo es es para electrónicos y de electrónicos y de telecomunicaciones. Entonces, el diseño pues lo puede ejecutar un técnico tecnólogo, ¿sí? Que tenga bueno, un técnico, no, un tecnólogo o un ingeniero que tenga la formación, pero ya la aprobación y la firma del diseño, sí necesariamente tiene que ser un ingeniero con la formación de 35 horas, eh, que tenga pues ingeniería electrónica o ingeniería de telecomunicaciones. Si es en electricista, pues no puede aparecer aprobando y firmando ese diseño. Los electricistas, pues sí, para este formato número 3 estamos muy limitados. ¿Sí? Ok, y lo otro, ¿me podría hacer un favor? La planimetría que nos acaba de enviar la tendría de pronto en PDF, en el equipo donde estoy haciendo la conexión, no tengo local instalado. Dale, yo ya mismo. Gracias. Con mucho gusto. Para una pregunta. Sí, señora. O sea, quiero aclarar, dejar claro el tema de que, por ejemplo, yo soy ingeniera electricista, entonces puedo diseñar, pero no puedo aprobar un diseño. O sea, no puede que otro ingeniero electricista hizo el diseño y yo soy la que lo hice lo apruebe. Sí, eso, puedes hacer cualquiera de los dos roles, Ok, pero no puedes hacer los dos al tiempo. sí, entiendo que no puedo hacer los dos así. Así es. Entonces aquí Y Carolina, pero en la firma de aprobación, pues capaz que pueda aparecer Hugo, Luisa, ¿sí? sí, entiendo. Es súper Eh, importante. ya las empresas certificadoras están pidiendo este certificado. Sí, pues, de hecho la empresa certificadora, no sé, supongamos Q1A. Q1A, que es como la empresa de Bogotá que tiene el poder en este momento, llamémoslo monopolio de certificaciones retail. Q1A debe de diligenciar este formato. Hasta el 31 de diciembre del año pasado lo podíamos diligenciar. Todas las personas, ingenieros electricistas o electrónicos, que tuviéramos 5 años de experiencia y que tuviéramos una formación de 35 horas, que es la que estamos haciendo. Pero después del 31 de diciembre ya únicamente van a ser las empresas acreditadas por la UNAC. Y en ese momento la única empresa acreditada por la UNAC que yo conozca, pues capaz que ayer se pudieron inscribir otras, pero hasta donde yo conozco, solo en Colombia está Q1A. Entonces los certificadores de Q1A pues van a diligenciar este formato número 2. Y en ese formato número 2 ustedes pues ellos van a tener que identificar claramente quiénes son las personas calificadas responsables de tanto el diseño como de la aprobación. ¿Sí? Esta figura es muy nueva y va a generar al inicio unos traumas para la constructora, pues para muchas personas. Pero a medida que ya pues vayamos avanzando en unos, no sé, 6 mesecitos, pienso yo, después de la segunda, tercera certificación, ya uno es consciente de que pues nuestros diseños los tienen que aprobar. Que eso no pasaba en RETI, no pasa en RETI. En RETI simplemente ya cuando está el constructor, llega, diligencia este formato número 1, que es un formato de responsabilidad de cumplimiento, que declaran bajo gravedad de juramento, que ellos cumplieron todo lo que estaba en el diseño realizado por, no sé, Carolina, y que listo, y que hicieron todo pues al pie de la letra. Esto es lo que hace Retie. Pero ya Retail pues simplemente le dice a la gente, bueno, diseñe, pero también tiene que tener una tercera persona que le certifique. ¿Sí?
No muere. ¿Sí te puede responder, Carolina? Sí, muchas gracias, ya me quedó claro. Perfecto. Daniel, me pasa porfa estos planos PDF. Me sacan unas mancheticas aquí y me los envía por WhatsApp. Listo. Entonces, vamos a iniciar con, pues desde la primera parte, ¿cierto? Todos los proyectos de nosotros de retail van a empezar desde la cámara de entrada. Los cableoperadores pues van a tener que llegar hasta esta cámara con los medios que ellos consideren necesarios. Si quieren ponernos esta cámara de entrada todo al frente y al pie de un poste para subterranizar, pues perfectamente lo pueden hacer. Ya dependerá como el POT o el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y dirán pues como coordinarlo, pienso yo, con la constructora. Entonces está ubicado en la zona exterior del edificio, a la que confluye la canalización externa de la infraestructura del inmueble que soporta la red de telecomunicaciones de esta. Acá tenemos unas medidas, pues tenemos unas especificaciones técnicas que tenemos varias opciones de hacerlo. Pues uno va a hacer un diseño y poniéndole todo, los muros van a ser así, los drenajes. Hacer pues todo esto, pues es un poquito como en un plano pues es engorroso porque es que solo es una cámara de entrada y la infraestructura de soporte pues es mucho más, ¿cierto? La importancia de la cámara de entrada pues obviamente si no cumple con las dimensiones pues no van a cumplir con retail, pues es importante, pero en el retail pues aparece mucha especificación de la cámara de entrada. ¿Qué les voy a pasar yo? Pues básicamente modelitos con toda la ingeniería de detalle de la construcción, que la podemos poner en anexos o lo podemos anexar ahí en planitos, ¿sí? Como para evitar pues poner una foto o poner así un AutoCAD somero del proyecto, lo podemos hacer de esa forma. ¿Qué tiene esta cámara de entrada? Pues básicamente dice que los muros se deben de impermeabilizar con emulsión asfáltica de características plásticas y antirraíz en el perímetro. Entonces, uno a veces ve que en el piso no le ponen antirraíz y dejan las piedritas. Esas piedritas, pues a veces es bueno, pero en algunas casas en esa parte de telecomunicaciones no lo aceptan. Las vigas de amarre superior, entonces una viga vaciada en concreto. El refuerzo normalmente se hace a 2000 PSI, sin embargo, si ustedes ven que van a pasar carros, pues se debe hacer una cámara especial, ¿sí? Mínimo con esas dimensiones, pero máximo no tenemos un máximo. Y ya vamos a mirar qué posibilidad tenemos de que la cámara pues no tenga esas dimensiones. La losa, entonces una losa vaciada en concreto con refuerzo de malla electrosoldada. Los bloques, si vamos a poner bloques pues para construir la cámara hay que rellenarlos de concreto. Tiene que ser en un bloque, Juan, o puede ser también en concreto vaciado. Puede ser en concreto vaciado. Pero es mampostería y que, pero no todas, no todas, no, sí, La entrada. No, pero me refiero a esa, sí que vaciar, que si es en bloque, que se debe rellenar con concreto. Pero todos los orificios. Todos los orificios. Ah. Eso es mejor mampostería, mejor vaciarla. Porque es que claro, uno rellenar todos los orificios. La cosa es que obviamente si llega el inspector retail, va a llegar al final de la construcción. Y es pues para darse cuenta de ese detalle constructivo, no creo que pueda darse ese lujo. Entonces ustedes ya como constructores tienen dos opciones. Correr riesgo de que solo lo pongan en la parte superior, ¿cierto? O hacerlo bien hecho. La cosa es que eso no va a implicar nada, ¿cierto? Es una cámara, eso no va a implicar la muerte de nadie. O sea, lo importante es que cumpla las dimensiones. Es importante lo de las dimensiones.
Pero constructivamente los inspectores, como van a estar muy nuevos, entonces cuando usted es nuevo, usted, uy, esto no cumple, eso no cumple. Yo, por ejemplo, siempre que iba pues recién graduado, cuando ya me aprendí el RETI de pe a pa, me iba por todos los edificios nuevos y ninguno cumplía. Y yo, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple. Entonces así van a ser, me imagino yo, algunos de los inspectores. Y entonces van a revisar este tipo de cosas muy al detalle. Y nosotros, pues como estamos de la parte de diseño, pues vamos a curar en salud y dejamos por lo menos las notas. Si el constructor las hace o no, ya él correrá el riesgo y ya está declarando pues bajo juramento que siguió todas las recomendaciones del diseño, ¿sí? Esa caja de drenaje es súper importante coordinarla con el hidráulico, porque esa caja de drenaje, si ustedes ven en la parte, a ver, acá, en esta parte inferior uno deja un tubito de drenaje, puede ser de 1 pulgada, de 3/4, eso no está especificado el diámetro de ese drenaje. Lo que sí le dice es, hágase un filtrico, ese filtro que mida 20 por un cubito, 20 por 20, una cuartica, y ahí póngale gravita, como para que drene el agua. Pero adicionalmente, que eso mire que no está ni en el retail, no está en ninguna parte, acá medio aparece un esquemita de drenaje, pero no está muy explícito a dónde llego, de cuánto va a ser el diámetro de este tubo de drenaje. Eso ya se llama ingeniería de detalle. Si nosotros no lo especificamos, alguien más lo va a especificar. Si es el constructor, lo va a especificar. Si no están cantidades y alguien se lo exige, le va a poner un tubito, no sé, para ir de 1/2 pulgada para cumplir. Pero si vemos que nuestros diseños, por ejemplo, acá en Pereira o en alguna zona que tenga riesgo de inundación, pues no, un drenaje por ahí de 2 pulgadas y que llegue hasta una caja que reciba pues toda esa agua, ¿sí? Ese es muy importante, eso es fundamental, porque si se mete el agua, por los tubos que van a estar de reserva no se va a meter el agua, pero vamos a dejar unos tubos libres por donde va a ir, puede ir la TDT y por ahí puede ser el filtro del agua y se mete y ya son equipos de telecomunicaciones y ahí sí pues van a empezar a buscar, pues en caso de que haya un siniestro empiezan a buscar responsables. La cámara pues va a tener un herraje superior, entonces en la parte superior de la viga de concreto se instalará un herraje metálico calibre 14, puede ser, sí, ángulos de 1,5 pulgadas, anclado al perímetro, esto es súper importante, estos anclajes del ángulo. Tengo una pregunta. Sí, señor. Las especificaciones que está diciendo ahí de la construcción de la cámara, ¿eso se ve afectado por la norma propia del operador de telecomunicaciones de la zona? ¿O cuál está por encima de las dos? ¿O cómo se maneja esa situación ahí? No, entonces ya todas las normas de telecomunicaciones de los cableoperadores ya van a quedar entre comillas sin vigencia, prima el retail, siempre. Ellos manejan mucho tipo de cámaras. Ellos manejan muchísimas, circulares, pequeñitas, eso es una gran variedad, pero entonces ya las indicaciones pues del ministerio y de la CRC es que prima Pero retail. es lo mejor, ¿no? Unificar todo, que todas cumplan con Si ya un aguas estándar. aguas atrás, pues ya para construir como las aguas abajo, antecitos pues de llegar a la cámara de entrada. Ellos tienen unas normas y la quieren hacer, no sé, cámaras diferentes, cuadraditas puede ser, ellos ya verán. Pero nosotros pues desde el punto pues ya para llegar a los edificios, sí vamos a primar siempre con eso y no vamos a tener ningún problema. Entonces es muy importante estos detalles constructivos, dejarlos especificados en alguna parte. Si los dejamos en memorias, uno los puede dejar, memorias de cálculo. Pero los constructores, pues usted sabe, a lo sumo plotean los planos y con los planos trabajan. Y si lo que no está especificado en planos, ellos no se van a ir, pues el maestro pues no se va a ir a revisar memorias de cálculo, muy rara vez. Entonces es muy bueno dejar esta ingeniería especificada en planimetría. Estas tapas, esto es una copia como yo las conozco en Codensa, que les hacen unos bordes metálicos. Mire lo que dice las tapas. Debe tener un borde metálico con refuerzo en platina tipo triángulo en las 4 esquinas de la tapa con un ancho de mínimo 15 centímetros con ángulos de 90 grados. O sea,
estos angulitos. Con refuerzo de malla electrosoldada 0,84 en su interior y vaciado en concreto de 2000 psi. ¿Qué pasa si estamos en todo el acceso del edificio? Entonces, si se encuentra en una vía vehicular o en un lugar donde exista un paso de vehículos, la tapa ya debe tener un vaciado de 4000 psi Con lo que usted decía de pulgada y media es el ancho es el alto del ángulo. eso ahí. De media pulgada, de 2 pulgadas y media y 3,16 por 2 y media, Es casi como la explicación de una cruceta ¿cierto? una cruceta. 2 pulgadas y media es muy grandísimo. ¿Y eso qué? 3,16. Ah, no, es un cuadrado. Mira, es ángulo de 2 pulgadas y media por 2 pulgadas y media por 3,16. Es grande. Es una cruceta. Es una cruceta. Y uno, pues para la parte, por ejemplo, del costeo, ya tenemos que tener precios. Nosotros ya tenemos algunos precios, pero los podríamos comparar con una base de datos que, ya, ese ángulo vale tanta plata porque la cámara, pues, va a tener su precio. Antes una cámara de telecomunicaciones era más económica. Sí, es costoso. Se debe garantizar un sistema de apertura simple para la caja, identificando en placa estampillada al concreto. Entonces, básicamente, estas normas pues son muy parecidas a las que maneja Codensa. Esos ángulos, pues yo no los he visto pues por acá en esta región, sino no sé si ustedes los han visto. Felipe, mire, estas cámaras con estos ángulos, acá también se ven. En Bogotá sí, yo también. Acá no se ha visto. Para protegerle la punta, claro, porque llega el operador, la levantan y las empiezan a dañar. Entonces ese es uno de los principales desafíos, por lo menos en esta región, en la costa tampoco se ve eso. Conseguir Ah, y fabricantes. esa no lleva gancho para uno. Para abrir. Para abrir ya una manija. Yo ya les voy a pasar pues esas son las normas CSO 76. Y era una pregunta ese, aquí en Bogotá sí se ve. Y acá aparece una platina, no es hasta el fondo, es de 3,16. Entonces le ponen el ancho, pues aquí hay una que es la 274, le ponen el ancho de 20 centímetros. Pero la platina, el ángulo no va hasta el fondo, sino que es solo 3,16avos. El grosor de la. El grosor de la platina. Sí. Sí, no, es como más como para evitar que se despique. Listo. Yo ya voy ¿a qué? Voy a mandar a hacer este detalle de esta camarita para que la tengamos nosotros y podamos pues ponerla en los planitos y listo. Eso ya la próxima semana ya lo tenemos en Revit y en AutoCAD. Bueno. Espéreme acá, yo miro una cosita. David, una pregunta. Sí, señora. Quisiera saber a partir de qué fecha está funcionando ¿Me repites, por favor, a partir de qué fecha? está aplicando el retail. Ah, listo. O sea, por ejemplo, ahorita, digamos, el diseño de una casa sencilla, ¿sí? Sí. Pero la urbanización es la primera casa de toda la urbanización. Pero ellos no dejaron nada de este tipo de cosas de comunicaciones. Ok, listo. Entonces, bueno, lo primero es que, ya te respondo. Lo primero pronuncia si retail. No retail, sino retail. Retail, ok. Por las palabras ¿qué? Agudas, cuando son acrónimos,
Se pronuncia, por ejemplo, retie, no retie, sino retie. Y lo mismo para retail. Una bobada, pues. O como vas a estar formada, retail y retie y retilab y retilab. Ajá. Por lo grande, porque ya no es aguda. Ajá. Como decía el rey. Listo, entonces, básicamente el retail rige a partir del 1 de julio del 2019. Pero entonces acá hay que tener pues como un tacto, hay que tener mucho tacto a la hora de dar esos conceptos, por lo siguiente. Porque si tú sacas, por ejemplo, la licencia el 29, no sé, pongámosle de julio, ve, de junio, o el primero, el 15 de junio, pongámosle. Entonces tú dices, ves la licencia y tiene fecha el 15 de junio. Entonces tú dices, no, sí, tiene que, ve, se salvó de cumplir con un retail, ¿sí? Pero si después vuelves a dar otra licencia de otro proyecto y ya le ves 15 de julio, tú vas a decir, no, ahí ya sí o sí le tiene que aplicar retail. Porque, pues obviamente, ahí está la licencia que va a decir que es una construcción nueva. Sin embargo, hay algo súper importante. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Al mediodía. Aquí hay. Muy formal, muchas gracias. Muchas gracias. Y se le quedo viendo ahí las empanaditas. Si se las hago llegar ¿Ustedes con azúcar o sin azúcar? sin azúcar. Entonces, así quedó perfecto. Entonces, para responderte, Carolina, básicamente tienes que ponerle muchísima atención a esta erradicación de documentos. ¿Qué quiere decir erradicación de documentos? Ellos iban a la curaduría, muchos constructores fueron a la curaduría y radicaron los documentos del proyecto como un proyecto nuevo. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron? Los constructores que llevan muchos años pues en el mercado vieron que esto iba a ser un sobrecosto para los proyectos de aproximadamente 5-8%. Entonces, ¿qué dijeron? No, vamos a radicar documentos de un proyecto, no sé, de 30 casas o de 60 casas para que no nos aplique el retail. Entonces, si tú estás en este proyecto que me estás mencionando, y la licencia está pues posterior al 1 de julio, pero de pronto ellos bajo la manga tienen que erradicar un documentos antes del 1 de julio, ahí se salvan de cumplir con retail, ¿sí? Entonces no es como para tomar eso así como tan a la ligera, porque hay unos constructores que son muy, pues se saben muchas cositas, son muy recorridos. Entonces, básicamente revisar el tema de las licencias. Acá les voy a poner unos ejemplos de ese tema y ustedes me van a decir cómo ven un segundito. Pero digamos que la urbanización tiene una licencia de construcción, diferente a la licencia de construcción que tiene cada predio. Sí. Entonces, si la casa, que es la que nos interesa, está con una licencia de construcción después del 1 de julio, pero la urbanización no tuvo en cuenta dejar digamos, las cajas de paso para comunicación. Ese es un muy buen caso. En ese caso, mira que ahí no aplicaría el retail. Porque retail, pues en general, pues si vamos a trabajar, por ejemplo, en uno de estos proyectos que son de urbanizaciones,
van a aplicar únicamente, pues no nos vamos a meter hasta cada lote, hasta el PAU, ¿sí? Porque pues no está construido. Entonces, si no hay infraestructura de soporte, una casa, tú no le vas a decir al constructor, no, es que tienes que construirse un CETU y a partir de ese CETU va a llevarle TDT hasta su casa. No, porque no va a tener la obligación el constructor de la urbanización. Y su casa, si su casa no tiene, si su casa no tiene red TDT, pues no hay una antena de red TDT, entonces obviamente no van a compartir antenas. Para mí ese caso no aplicaría a retail, pero sí sería una muy buena práctica que ustedes le dejen pues como si la parte ya interna de la casa cumpliera con retail. No hay necesidad de cumplir, porque el cable operador, perdón, el Vale. urbanizador no dejó la infraestructura. Entonces el cable operador va a empezar con el mismo desorden. Van a llegar varios cable operadores por su urbanización, van a atender sus redes desorganizadamente y ya van a llegar pues al PAU, que tú vas a llamar PAU. Entonces es una muy buena práctica por electrotecnia, pues y por organización de tu proyecto es recomendable pues que siga retail. Sin embargo, si te hizo falta un tubo, dos tubos, las salidas de la TDT, por ejemplo, tú no las vas a cablear porque no, primero no es obligatorio y segundo no tienes antena y no le vas a poner una antena a cada casa. Y tampoco le puedes exigir al urbanizador que construya el CETU con los equipos de cabecera porque no es no era obligatorio en ese momento, ¿sí? Entonces tú simplemente dejas las salidas de tomas de usuario, ¿sí? Carolina, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una salida de toma de usuario y un toma de usuario? No, Bueno, entonces básicamente caja de toma de usuario. Entonces es un elemento de la infraestructura de soporte. En esta caja de toma de usuario se alojan los tomas de usuarios y permite la interconexión la permite al usuario efectuar la conexión de los elementos terminales de telecomunicaciones para acceder a los servicios prestados, ya sea por cable operadores o por la TDT, ¿sí? Entonces, lo que uno debería hacer o tú deberías hacer es simplemente dejar las cajas de tomas de usuario. Ya el toma de usuario como toma de usuario es el jack donde tú conectas el cable, puede ser UTP o el cable coaxial o la fibra óptica. Este cableado interno de la casa no la tiene que hacer el constructor de esa vivienda. Si fuera en un apartamento, sí tendría que hacerlo, hacer la toma de usuario. Pero en este caso tuyo, únicamente vas a dejar cajas de tomas de usuario. Entonces, para concluir, nosotros en retail siempre vamos a dibujar las cajas de tomas de usuario. Y si lo pasamos así al diseñador de TDT. Y ya el diseñador de TDT, si yo tengo 4 cajas de tomas de usuario, él va a decir, vea, esta de acá es la que va a utilizar para la TDT. Entonces ella es el que define la toma de usuario. Ahorita revisamos ese tema que es se puede presentar como para interpretaciones. Ya vamos avanzando en este tema. Bueno, entonces, cámara de entrada, listo. ¿Cuánto mide la cámara de entrada? Ah, espera que yo les iba a hacer aquí. Acá. Bueno, con respecto a las licencias de construcción, que esto es súper importante. Entonces, existen licencias urbanísticas para urbanizaciones, que es el caso que tenemos acá, que tiene Carolina. Para parcelaciones, que es el caso que tú tienes. Subdivisiones, subdivisión de predios. Construcción, desarrollar edificaciones, incluyendo zonas comunes. Y la intervención en espacio público. ¿Cómo se pueden diferenciar las licencias de construcción como obra nueva? Cuando se quiere ampliar un terreno donde no hay nada de construcción, entonces ahí paran el edificio. O existen otras licencias de construcción que son para ampliación, adecuación, modificación, restauración. Entonces acá es la siguiente tarea.
díganme ustedes si este proyecto ustedes los contratan y le dice, vea, aquí le presento esta valla informativa. Díganme si tengo que cumplir con retail o no tengo que cumplir con retail. Entonces está la dirección del proyecto, la descripción, es un centro comercial. Y la licencia es del 2013. Entonces no. Entonces tiene que... Entonces la respuesta es no No, porque doble, ya está porque está antes del... antes de la norma. ¿Y qué día es la fecha? Es en el 2017. La fecha de que es la... ¿Qué día? Primero de julio. Muy bien, 1 de julio del 2019. Pero adicionalmente, pues no cumple, pues porque eso es un centro comercial. Y el retail aplica para propiedad horizontal, casas, urbanizaciones de uso mixto o netamente residencial. Entonces, un centro comercial, nosotros aplicaríamos otras normas pues para diseñar la infraestructura de telecomunicaciones, pero no hay que cumplir con retail. Esta otra, O sea que edificaciones públicas, no, nada, en parques de no, nada de eso. Andrés, tengo que cumplir con retail. Sí, exacto. Espero que así en mi familia. Sí, todos dicen que sí. De julio, en primer lugar porque es familiar. Ahí te ocupo el... Eso, entonces aquí la respuesta es no, Porque es unifamiliar. bueno. que es unifamiliar, que es como del caso que nos puso Carolina, Se pelaron todo. que es una sola casa, claro, entonces sí estamos en el periodo, Si yo no sé si es un negocio, yo tengo 100 viviendas familiares, tampoco tengo que cumplir. ese es el caso de Carolina. Si la urbanización